Gracias por continuar junto a nosotros en República. En este tercer bloque de entrevistas están conmigo Aldo Álvarez, candidato a diputado por Cambio Democrático, y Juan Francisco Cardosa, candidato a diputado también por Cambio Democrático. Buenos días, bienvenidos a República ambos. Gracias, buenos días, un placer, saludos. Gracias, buenos días, un saludo a la televidencia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Aldo, tenemos varios temas que abordar. También Juan Francisco el primero, Aldo, es el reto que tiene Cambio Democrático por lograr escaños en la Asamblea Legislativa, particularmente para el departamento de San Salvador, porque es un departamento muy disputado. Bueno, si tomamos los antecedentes de la elección de 2015, la lucha era con el Partido Demócrata Cristiano, con Arena, por obtener el escaño, y bueno, fue bastante discutido el punto. Pero ahora, ¿cuál es la estrategia para lograr escaños para San Salvador? Bueno, primero, como tú dices, es un reto importante, serio, pero es por dos razones fundamentalmente. Primero, por el sistema político en general. En general hay que decir que el sistema político que tenemos es un sistema que está diseñado para que aquellos que inviertan una cantidad enorme de recursos económicos sean los que tengan una mejor posibilidad de poder lograr el favor del voto. No hay que decirlo con todas sus palabras. Lastimosamente no hemos llegado a un sistema moderno a donde el Estado promueva la igualdad de espacios en los medios para todos los candidatos, que sería lo idóneo en una democracia depurada, para que sean las plataformas y sean la propuesta lo que prevalezca por encima de la campaña puramente de marketing. Entonces, pelear contra eso es complicado, pues como tú te imaginarás, somos un partido pues que no tenemos detrás de nosotros grandes financistas, ¿verdad? Que puedan estarnos dictando la plana, ni tenemos tampoco grandes maquinarias empresariales, ¿verdad?, que también nos estén financiando la campaña. Nosotros estamos prácticamente trabajando con nuestros propios recursos, que son limitados, pero con aquellas contribuciones pequeñas que nos dan muchas personas que creen en nuestro proyecto. En fin, ese es el primer reto. El segundo reto es el sistema de elecciones. O sea, si algo nosotros estamos completamente seguros es que el voto cruzado a nosotros nos ha desfavorecido y la falta de educación electoral en los votantes. ¿Por qué? Porque lastimosamente, y lo veo hasta este día, ayer que estuve platicando con alguna gente, hay personas que creen que marcar varias veces es darle un voto a cada candidato. Es un grave error. La gente no sabe que cuando está marcando más de una vez, lo que está haciendo es fraccionando su voto, y lo que le está dando a cada persona que marca es una fracción de su voto. Y si lo hacen 24 veces en el departamento de San Salvador, le dan un 24avo de su voto a cada uno. Y te estoy diciendo que me lo preguntan profesionales. Gente que tiene estudios y me dice, mire, ¿y cómo es que tengo que votar? Pues en realidad. Entonces estamos peleando contra ese reto, y eso es un reto, por supuesto, que tiene el Tribunal Supremo Electoral, porque ellos son los obligados a la educación electoral, pero ¿qué es lo que dicen? Que la educación es limitada porque el presupuesto es limitado. Y entonces, ¿a qué vamos a ir otra vez? Yo tengo preocupación que vayamos otra vez a un reprise de la elección pasada. Esos son los dos grandes retos que a nosotros más nos afectan. Juan Francisco, ha hecho una mención, Aldo, que quiero profundizar con usted. Algo relevante es que el Tribunal Supremo Electoral brinde garantías, sobre todo el llenado de las actas, porque si tomamos la elección de 2015, Cambio Democrático se pudo haber afectado por el tema del llenado de actas y una discusión que se dieron en centros de votación. Desde la perspectiva de Cambio Democrático y de Juan Francisco Cardosa, ¿tiene confianza en este proceso electoral para que les dé las garantías a Cambio Democrático de tener las actas con la mayor transparencia y claridad posible? Sí, mira, nosotros como Cambio Democrático creemos que hay que darle el beneficio de la duda al Tribunal Supremo Electoral, ya que nosotros como Cambio Democrático creemos en la institucionalidad y en el respeto a las leyes. En la elección pasada del 2015, 2015 se vio, probablemente pudo haber sido la falta de educación para hacer el voto cruzado. Lo que sucedió es que en algunas actas también la gente confundió el seleccionar la bandera y seleccionó el candidato. El voto se diluye. Eso es lo que sucede. Se necesita un número de votos por bandera para poder entrar a un escaño, ¿verdad? Pero si lo hace solamente por rostro, lo que sucede es que se convierte en marca. Y me parece que por ahí va la situación de la elección del 2015. Para estas elecciones, nosotros creemos fehacientemente en el respeto a las leyes. Somos velantes del respeto y de los derechos de los ciudadanos y de las leyes. Creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene una ardua labor para estas elecciones, ya que tiene que
que ser lo más transparente posible. Como decía Aldo, que nosotros no tenemos los recursos que tienen los otros partidos políticos, gastan millones en publicidad y mercadeo. Nosotros somos propositivos, esa es nuestra estrategia, ser propositivos, ponerles en un pergamino, en un libro abierto a toda la población nuestras propuestas concretas que no obedecen a ideologías extremas, para que ellos tomen sus propias conclusiones y voten de manera inteligente. Continúo con usted, Juan Francisco. Ha mencionado que el CD se diferencia de los demás partidos políticos porque ofrece una postura equilibrada, en principio, no la extrema izquierda ni la extrema derecha. ¿Cuáles son sus propuestas específicas en los campos que atañen a la Asamblea Legislativa? Bueno, hay diversos temas importantes para el 2018, elecciones de magistrados, particularmente el tema del agua, es otro, despenalización del aborto. ¿Cuáles son sus propuestas? Sí, me parece que los temas que tú has dicho son de suma importancia. Sin embargo, yo he venido trabajando y haciendo recaudación de datos con acercamientos a la población, y me parece que los temas principales en este momento son la delincuencia, la inseguridad que se vive en el país y la falta de oportunidades, falta de empleo, etcétera, ¿verdad? Hay una gran diferencia, una brecha muy grande entre el que tiene mucho y el que tiene poco o no tiene nada. Por eso yo he querido trabajar en 3 ejes fundamentales como propuesta Juan Francisco Cardosa. El primer eje es en el área preventiva. Pienso fehacientemente que protegiendo a nuestros jóvenes del reclutamiento de las estructuras criminales, nosotros le arrebatamos la materia prima a estas estructuras que utilizan a nuestros jóvenes y niños para el delinquir, ya que las leyes son un tanto suaves con los menores de edad, por eso los derechos humanos y el respeto a la niñez. Creo que haciendo un fondo, el nombre de Fondo Preventivo para la Niñez y Adolescencia de El Salvador, podemos arrebatar esa materia prima para estas estructuras criminales. ¿Cómo se va a financiar ese fondo? Ese fondo va a ser muy parecido a FOSalud, que ha dado muy buenos resultados, y se va a financiar de impuestos. El porcentaje aún no está determinado, de impuestos a la venta de armas, cigarrillos y alcohol. El segundo eje, creo que es indispensable para apoyar esta propuesta, es la creación de la figura de los jueces sin rostro, que esa es una propuesta compartida con Cambio Democrático, de los jueces sin rostro, y la creación de un complejo habitacional para policías y... ¿Qué significa, perdón, esto de jueces sin rostro, para aclararle a la audiencia? Sí, los jueces sin rostro es que en los juicios dados de alta peligrosidad, que tienen que emitir sentencias más duras o drásticas contra estructuras criminales, no tienen que aparecer nombre, tienen que estar debajo de una vitrina blindada para protegerlos de las represalias, ¿verdad? Y el otro punto es la creación de un complejo habitacional llamado La Vía Azul, para proteger a las personas que están dentro de las organizaciones que combaten el crimen organizado, la PNC y la Fuerza Armada. Creo que es importante sacar a estas personas de donde están viviendo, porque dado a que perciben recursos, pocos recursos por sus sueldos, ellos tienen que convivir con las estructuras criminales en zonas populosas. Y el tercer punto, y no menos importante, es la generación de fuentes de empleo, va ligado a la primera iniciativa, y de estímulos fiscales. Creo que a las empresas tenemos que brindarles seguridad jurídica, ¿verdad? Para empezar, que su capital está protegido, los inversores, ya sea extranjeros o nacionales, están protegidos y apoyados por el Estado para que puedan implementar sus empresas, y también facilitar los trámites, que no sean tan engorrosos, los trámites para la creación de nuevas empresas. Ok, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar escucharemos las propuestas de Aldo Álvarez.
Último bloque de República, seguimos platicando con Aldo Álvarez, candidato a diputado por Cambio Democrático, y Juan Francisco Cardosa, también candidato a diputado por Cambio Democrático por la circunscripción de San Salvador. Aldo, ahora me gustaría escuchar sus propuestas. Ya Juan Francisco nos mencionaba en el campo de seguridad pública, en el tema de financiamiento y en el tema de promoción hacia los jóvenes y en el sector de justicia. En su caso, Álvaro, ¿cuáles son sus propuestas particularmente? Bueno, mi primera propuesta fundamental, siendo que es el Parlamento el lugar a donde aspiramos a llegar, es una reforma institucional de la Asamblea Legislativa. Aquí no vamos a hablar de ofertas populistas, sino de cosas reales y además que son proponibles. Como lo he dicho en distintos foros y en forma pública, no es posible tener una Asamblea Legislativa funcionando como hasta ahora ha funcionado. Te puedes imaginar una Asamblea Legislativa con 14 miembros de Junta Directiva para un total de 84, o sea, 60 abajo y 14 arriba. O sea, ¿qué es eso? Cada vez que llega una nueva legislatura los están ampliando el número de miembros de Junta Directiva. Normalmente lo hacen porque se ha convertido en un foco de privilegios, prebendas, de componendas políticas que hacen el primer día de la instalación para poder entonces llegar a ciertos acuerdos que le favorecen a ciertos partidos, especialmente para lograr la presidencia de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué pasa? Estos diputados ganan más que los otros, pueden ganar incluso hasta $2,000 más que los que están abajo, y además de eso, estos diputados muchas veces llegan a la Junta Directiva por esos acuerdos y no porque han tenido más votos. Y se da la paradoja de que muchos diputados que no llegan a Junta Directiva han recibido más votos que los que están en Junta Directiva, o sea, tienen más representatividad. Entonces, eso debe de cambiar. Nosotros vamos a proponer particularmente que se disminuya el número de miembros de Junta Directiva, por lo menos a un número de 5. Así que la Junta Directiva no son superdiputados ni son diputados especiales. Lo único que tienen que hacer es ver cuestiones administrativas de la Asamblea Legislativa y en el caso del presidente, obviamente la convocatoria y darle seguimiento a las plenarias. Un asunto, Aldo, Juan Francisco mencionaba en el bloque anterior el tema de la seguridad pública y el tema de reforzar en campos muy específicos en este ámbito. Desde su perspectiva, Aldo, sigue en el tema de seguridad pública. ¿Usted estaría dispuesto a que las medidas excepcionales de seguridad continúen? Mira, lo que pasa es que uno debe analizar esto con mucha cabeza racional. Aquí lo extraordinario se está convirtiendo en lo ordinario. O sea, ¿qué te dice la palabra extraordinario? Significa que son cosas que tienen un periodo determinado, que se dan excepcionalmente y que evidentemente tienen que terminar para darle lugar a lo ordinario. Pero aquí, ¿qué pasa? Como hay una política criminal un poco deficiente en ese sentido, entonces lo extraordinario se está volviendo ordinario. Cada año están renovando las tales medidas extraordinarias. Bueno, entonces, ¿por qué mejor no pensamos en un régimen distinto? A lo mejor que tenga elementos de lo que actualmente es extraordinario para que se convierta en el régimen ordinario para poder lidiar con estas medidas que combaten al crimen. Pero lo que no se puede, lo que no se debe es estar haciendo las medidas excepcionales la regla general. Entonces creo yo que esa discusión debe tenerse más de cabeza, más a fondo, con menos populismo, con menos pensando en las elecciones en el sentido de, miren, el que no apoya las medidas extraordinarias entonces está en contra de la población y está a favor de los delincuentes. Esto es como esto que andan proponiendo unos partidos por ahí, y lo digo fehacientemente porque son unos populistas: la pena de muerte, el estado de sitio, que regrese la guardia y un montón de cosas que no tienen pies ni cabeza. O sea, y lo peor es que la gente en su desesperación por la criminalidad se las cree, y a los que nosotros decimos y criticamos estas medidas, es que están a favor de los delincuentes, están a favor de la criminalidad. No es cierto, y ellos saben que no es cierto porque no tienen ni pies ni cabeza esa propuesta, porque el sistema judicial que tenemos no es un sistema adecuado para poder realizar ese tipo de medidas, y además de eso se necesitaría una reforma constitucional, que eso no va a dar lugar, pero ni siquiera a esta legislatura, necesitarían 2 legislaturas, y eso no se lo dicen a la gente, lo manejan de una manera irresponsable totalmente, conseguir votos por conseguir votos. Nosotros no, nosotros somos equilibrados en esa materia. Hemos dicho, ¿qué cosas se tienen que hacer en esa materia? Bueno, en primer lugar, crear una dirección por ley, una dirección general de planeación de políticas públicas en materia de seguridad. O sea, aquí al no haber un ministerio de planificación, porque se lo volaron hace muchos años, ¿verdad? Cada administración que llega comienza a elaborar nuevos planes de seguridad, no, que se haga una planificación, ¿verdad? Con tiempo, exhaustiva en materia de seguridad, y para eso que haya una dirección que se dedique exclusivamente a eso, que se cree un índice unificado, criminológico, estadístico, ¿no? Porque aquí de repente el índice de muertos, tú le preguntas a
A la policía te da un número, le preguntas allá a medicina legal, te da otro número, de ahí los otros te dan otro número. Bueno, ¿quién me está diciendo entonces en realidad cuál es el verdadero número? Hay que crear un índice estadístico unificado. Juan Francisco ya mencionó el tema de los jueces sin rostro, que en realidad es una propuesta de partido y es una propuesta que eso no es populista, porque garantizándole los derechos constitucionales a los imputados, los jueces simplemente no dan el rostro, especialmente los especializados, para no tener que sufrir algún tipo de temor producto de represalias del crimen organizado. Esas son propuestas racionales que necesitan simple reforma de ley para poderse realizar. Dotar de más recursos a la Policía Nacional Civil, sí, ¿verdad? Y sobre todo el control psicológico de las policías. A nosotros nos tiene muy preocupados y en eso vamos a ser muy cautelosos y juiciosos cuando lleguemos a la legislatura, eso que los policías se estén quitando la vida entre ellos o que se estén suicidando. Eso es síntoma de que algo está sucediendo adentro de la policía en tema de salud mental y eso es peligroso. Sabemos por cerrar la entrevista, Aldo y Juan Francisco, pero quiero preguntarles un aspecto. Cambio Democrático fue un partido muy crítico con el tema de corrupción y una de las figuras emblemáticas de este partido, Douglas Avilés, pero también aparece este tema de su caso por juicio por enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿cómo se puede construir confianza, Aldo, en la base de Cambio Democrático, en el electorado en general, a pesar de este antecedente de Douglas Avilés, que es uno de los diputados de Cambio Democrático, y este juicio por enriquecimiento ilícito? Bueno, se puede manejar de una manera muy concreta. Tú lo has dicho, es un proceso que está en camino. El exdiputado Avilés está encarando ese proceso con mucha gallardía. Creemos que obedece a cuestiones administrativas, de un poco de desórdenes administrativos. Él nunca ha sido funcionario público. O sea, el funcionario público es el que maneja fondos públicos, ¿verdad? Y él está llevando su caso muy gallardamente y hasta este día lo que ha hecho es apartarse para seguir su propio procedimiento. A pesar que él perfectamente podía haber corrido por una legislatura, porque evidentemente que no ha perdido ninguno de sus derechos, ¿verdad? Él ha preferido no correr por un curul, nosotros lo respetamos y él va a aclarar y está aclarando todo lo que tiene que aclarar, ¿verdad? Pero esa es una cuestión personal. Nosotros como Cambio Democrático tenemos el sello de que nos podemos vender, porque este servidor, por ejemplo, nunca ha sido funcionario, nunca ha sido diputado, ¿verdad? Provengo de la sociedad civil y a la vez traigo propuestas racionales y coherentes para resolver los problemas del país. Juan Francisco, ¿cómo ve usted este tema de Douglas Avilés? ¿Considera que puede afectar la imagen del partido, al electorado? ¿Cómo se puede trabajar este tema? Como te decía anteriormente, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y de las leyes. Douglas está en un proceso el cual no ha concluido. Promovemos la presunción de inocencia, que lo dice la Constitución de la República, y que se refiere a que ninguna persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Personalmente creo que Douglas es inocente y que muy responsablemente él se ha alejado del proceso. Sin embargo, él está pendiente del partido. Yo le seguí la pista a Douglas Avilés antes de estar en el partido. Yo voté por él por considerarlo un muy buen diputado, generador de propuestas e iniciativas. Y creo fehacientemente que Douglas va a salir bien en su proceso, pero es algo que está pendiente. No creo que pueda afectar porque nosotros venimos de la ciudadanía y somos personas con manos limpias, sin cola que nos pateen y no tenemos miedo de ese tema. Perfecto, Juan Francisco. Aldo, gracias por habernos acompañado. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar para conocer las propuestas de Cambio Democrático cada vez más cerca del 4 de marzo. Gracias por haber estado con nosotros y hacemos un enlace con nuestros amigos de Cúbole. Luis González, buenos días, ¿cómo estás? Muy contento de saludarte, mi querido Carlos, y también saludar a tus panelistas y obviamente a toda la teleaudiencia de República e invitarlos que por favor estén con nosotros porque hoy vamos a estar tratando temas importantísimos en el área médica. Vamos a hablar acerca de las hernias. También vamos a estar hablando acerca de esas lesiones y problemas en el cuello. Vamos a tener también la visita de Sonia de Albergue de SOS Inmigración. Vamos a estar hablando de los temas más importantes que competen para los salvadoreños en el hecho de inmigrar. Así que te invito, Carlos, a que te quedes también con nosotros.
Perfecto, Luis. Muchos éxitos en el programa que hubo y también a su audiencia. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, Aldo, Juan Francisco. Nos volveremos a encontrar. Y a ustedes, amigos, gracias por haber estado. Nos encontramos mañana, 6:30, en República.